Su respiración recobró la normalidad. El silencio nocturno volvió a extenderse como una densa capa de aceite. Jenny empezó a dudar de la experiencia, sospechando que Eliza y ella habían sido sencillamente presa de la histeria. La explicación no le gustaba en absoluto, pues no se ajustaba a la imagen que tenía de sí misma, pero era lo bastante sincera como para afrontar la desagradable realidad de que, aunque solo fuera por esta vez, se había dejado llevar por el pánico. «Solo estamos un poco asustadas», dijo Eliza. «Si hubiera alguien o algo peligroso ahí dentro, ya habría salido a por nosotras hace rato, ¿no te parece?» «Quizá». «Ah, ¿sabes qué ha podido ser?» «¿Qué?», preguntó Eliza. Se levantó de nuevo un viento frío que pasó con un leve susurro por el callejón. «Puede que fueran unos gatos», dijo Jenny. «Unos cuantos gatos. Les encanta merodear por esos pasadizos cubiertos». «No creo que fuera ningún gato». «Podría ser. Un par de gatos subidos a una viga y un par más en el suelo, junto a la pared, donde tú creíste ver alguna cosa». «Parecía mayor que un gato, mucho más grande que un gato», comentó Eliza, con voz nerviosa. «Está bien, quizá no fueran gatos. Lo más probable es que no fuera nada en absoluto. Estamos muy excitadas y tenemos los nervios a flor de piel». Lanzó un suspiro y añadió: «Vayamos a ver si la puerta trasera de la panadería está abierta». Esto es lo que habíamos venido a comprobar, ¿recuerdas? Se dirigieron hacia la puerta posterior de la panadería de los Lieberman, sin dejar de lanzar miradas a su espalda, hacia la entrada del pasadizo. La puerta de servicio de la panadería estaba abierta y en el interior había luz y calor. Jenny y Eliza penetraron en una sala larga y estrecha que servía de almacén. La puerta interior del almacén daba paso al enorme obrador, del cual salía un agradable aroma a canela, harina, nueces y extracto de naranja. Jenny inspiró profundamente. Las apetitosas fragancias que llenaban la estancia eran tan hogareñas y tan naturales, recordaban con tal intensidad otros momentos y otros lugares reconfortantes llenos de tranquilidad, que la muchacha notó evaporarse una parte de su tensión. El obrador estaba equipado con un doble fregadero, una cámara frigorífica, varios hornos, diversos armarios de almacenaje de gran tamaño y esmaltados en blanco, y gran número de otros utensilios. El centro de la sala estaba ocupado por un mostrador largo y ancho que constituía la principal zona de trabajo. Uno de sus extremos tenía una plancha reluciente de acero inoxidable y el otro un taco de carnicero. Sobre la superficie de acero inoxidable y en el extremo de la mesa más próximo a la puerta del almacén por la que habían entrado las muchachas había una pila de cazos, moldes de pasteles y bandejas de hornear galletas, cacerolas, sartenes y demás instrumentos de pastelería, todos ellos limpios y brillantes. Todo el obrador estaba reluciente. «Aquí no hay nadie», dijo Eliza. «Eso parece», asintió Jenny, algo más animada, al tiempo que se adentraba unos pasos en la estancia. Si la familia Santini había escapado y si Jacob y Ada estaban ilesos, quizá después de todo la mayoría de los vecinos no estaban muertos como creían. Quizá... ¡Dios santo! Al otro lado del montón de utensilios de cocina, en medio del taco de carnicero de la mesa, había un gran disco de masa de pastel. Un rodillo de amasar de madera descansaba sobre la mesa y agarradas a sus extremos había dos manos humanas, cortadas de cuajo. Eliza retrocedió contra uno de los armarios y chocó con él con tal fuerza que las bandejas de su interior resonaron con estrépito. «¿Qué diablos está sucediendo?».
¿Qué diablos? Atraída por una fascinación morbosa y por la urgente necesidad de comprender qué estaba pasando, Jenny se acercó a la mesa y contempló las manos seccionadas, estudiándolas por igual con repugnancia e incredulidad, y con un terror tan cortante como una hoja de afeitar. Las manos no estaban amoratadas ni hinchadas, tenían el color casi normal de la carne, aunque con un ligero tono gris pálido. Unas gotas de sangre, las primeras que había visto hasta el momento, caían viscosas de las muñecas brutalmente desgarradas y formaban regueros y gotas brillantes sobre una fina capa de harina en polvo. Eran unas manos fuertes, más exactamente lo habían sido unos dedos gruesos y cortos, unos nudillos pronunciados, sin duda unas manos de hombre, con un velloso canoso y rizado en el revés, las manos de Jacob Lieberman. Jenny. Jenny alzó la mirada, sobresaltada. Liza tenía el brazo extendido hacia adelante, señalando el otro extremo del obrador. Más allá del taco de carnicero, empotrados en la pared opuesta de la estancia, había 3 hornos. Uno de ellos era enorme, con un par de puertas de acero inoxidable macizo, de aspecto muy sólido. Los otros 2 eran más pequeños, aunque mayores que los modelos convencionales utilizados en la mayoría de los hogares. Cada uno de estos 2 últimos tenía una puerta y en su centro un panel de cristal que permitía ver su interior. Ninguno de los hornos estaba en funcionamiento en aquel instante, lo cual era una bendición, pues, de haber estado encendidos los pequeños, el obrador se habría llenado de un hedor vomitivo. En cada uno de los hornos pequeños había una cabeza cortada. ¡Jesús! Unos rostros espantosos, espectrales, contemplaban la estancia con la nariz apretada contra la parte interior de cristal. Ada Lieberman, los 2 ojos abiertos, la boca también abierta, como si tuviera las mandíbulas desencajadas. Jacob Lieberman, las canas salpicadas de sangre, un ojo medio cerrado y una mirada de horror en el otro, los labios apretados en una mueca de dolor. Por un instante Jenny no pudo aceptar que las cabezas fueran reales. Era demasiado. No podía reaccionar. Recordó esas máscaras tan costosas y realistas que asoman tras las tapas transparentes de sus cajas en las tiendas de artículo para disfraces. Surgieron en su mente las imágenes de esas espeluznantes chucherías que venden en las tiendas de artículo de broma. Esas cabezas de cera, con pelo de nylon y ojos de cristal, esos objetos absurdos que a los chicos les parecen a veces tan graciosos, y que seguramente lo son. Y le vino a la cabeza también, incoherentemente, el estribillo de un anuncio de masa para pasteles de la televisión. Nada habla de amor como lo que sale del horno. El corazón le latía descontroladamente. Se sentía enfebrecida, mareada. Las manos seccionadas sobre el taco de carnicero seguían agarradas al rodillo de amasar. Jenny casi esperaba que, de pronto, empezaran a arrastrarse sobre la mesa como 2 cangrejos. ¿Dónde estarían los cuerpos decapitados de los Lieberman? ¿Encerrados en el horno grande, tras las puertas de acero sin cristales? ¿Rígidos y helados en la cámara frigorífica? Un sabor amargo le subió a la garganta, pero logró contenerlo. El revólver del 45 parecía ahora una defensa inútil frente a aquel enemigo desconocido e increíblemente violento. Una vez más, Jenny tuvo la sensación de que la observaban y el retumbar de sus latidos dejó de parecerse al de un tambor para convertirse en el de unos timbales. «Vámonos de aquí», exclamó, volviéndose hacia Liza. Ésta se encaminó hacia la puerta del almacén. «Por ahí no», gritó de inmediato Jenny.
Laisa dio media vuelta, parpadeando confusa. Por el callejón no, dijo Jenny, y por el túnel menos. No, Dios mío, asintió Laisa. Atravesaron el obrador a toda prisa y penetraron en la zona destinada a tienda. Dejaron atrás las bandejas vacías, las mesillas de café y las sillas. Jenny tuvo algunas dificultades con el pestillo de la puerta delantera. Estaba trancado. Pensó que después de todo tendrían que salir por el callejón. Entonces advirtió que estaba tratando de correr el pasador al revés. Cuando lo hizo girar en la dirección inversa, el pasador se retiró con un clac y Jenny se apresuró a abrir la puerta. Las dos salieron corriendo al frío aire de la noche. Laisa cruzó la acera hasta un gran pino. Parecía necesitar apoyarse en algo. Jenny llegó junto a su hermana y lanzó una temerosa mirada a su espalda, hacia la panadería. No le habría sorprendido ver dos cuerpos decapitados avanzando hacia ellas con las peores intenciones. Sin embargo, detrás de las muchachas no se movía nada, salvo el borde festoneado del toldo a rayas blancas y azules que se agitaban bajo la inconstante brisa nocturna. La noche seguía en silencio. La luna estaba un poco más alta en el firmamento, tras el rato que habían permanecido en el túnel. Transcurrieron unos instantes hasta que Laisa murmuró: ¿radiación? ¿Enfermedad? ¿Veneno? ¿Gas tóxico? Chica, desde luego no nos equivocábamos de pista. Estas cosas tan extrañas solo pueden hacerlas una persona. ¿Un enfermo? ¿No crees? Todo esto debe ser obra de algún psicópata asesino. Jenny movió la cabeza en gesto de negativa. Un hombre solo no puede haber hecho todo esto. Para acabar con un pueblo de casi 500 habitantes se necesitaría todo un ejército de asesinos psicópatas. ¿Entonces ha sido eso?, insistió Laisa con un escalofrío. Jenny miró con aire nervioso hacia ambos extremos de la calle desierta. Parecía una imprudencia, incluso una temeridad, quedarse allí, al descubierto. Sin embargo, no se le ocurría ningún lugar donde pudieran estar más seguras. Los psicópatas no forman clubs ni planifican asesinatos en masa como si fueran miembros de los Rotarios haciendo proyectos para un baile de beneficencia. Casi siempre esos tipos actúan solos. Pasando la mirada de una sombra a la siguiente, como si esperara que una de ellas fuera material y tuviera intenciones malévolas, Laisa comentó: ¿qué me dices de esa comuna de Charles Manson en los años 60? Esa gente que mató a una actriz de cine, ¿cómo se llamaba? Sharon Tate. Esa, ¿no podría tratarse de un grupo de chalados por el estilo? En el seno de la familia Manson había, como mucho, media docena de personas. Además, esa fue una variante muy poco frecuente de la misma tipología del lobo solitario habitual entre psicópatas peligrosos. En cualquier caso, media docena de individuos no podría haber hecho esto todo en Snowfield. Serían necesarios 50, 100, tal vez más, y es imposible que tal cantidad de psicópatas actuara conjuntamente. Hubo unos instantes de silencio. Luego Jenny añadió: además, hay otro detalle que no encaja. ¿Por qué encontramos tan poca sangre en la cocina? Había un poco, apenas unas gotas sobre la mesa, y debería haber sangre por todas partes. Laisa se frotó enérgicamente los brazos con las manos para entrar en calor. Su rostro tenía un tono céreo, bajo la luz amarillenta de la farola más próxima. Parecía mucho mayor de sus 14 años. El terror le había hecho madurar. Tampoco había señales de lucha, dijo la muchacha. Es cierto, asintió Jenny, frunciendo el ceño. Me he dado cuenta enseguida, añadió Laisa. Resulta extraño. No parecen haberse resistido. Nada por el suelo, nada roto. El rodillo de amasar podría haber sido un buen arma, ¿no?
En cambio, no lo usaron. Tampoco había nada fuera de lugar. Es como si no hubieran tratado de defenderse, como si hubieran puesto voluntariamente la cabeza en el taco de cortar. Pero, ¿por qué harían una cosa así? ¿Por qué harían una cosa así? Jenny volvió la mirada a Skyland Road, arriba hacia su casa, a menos de 3 calles de distancia, y luego miró en dirección contraria, hacia la taberna Ye Olde Town, en el bazar Big Nickel, la heladería Patterson y la pizzería Marios. Hay silencios y silencios. No hay dos exactamente iguales. Está el silencio de la muerte que se encuentra en las tumbas, en los cementerios solitarios y en la cámara refrigerada de un depósito de cadáveres urbano, o a veces en las salas de hospital. Es un silencio perfecto, no una simple quietud, sino un vacío. Como médico que había tratado a algunos enfermos terminales, Jenny conocía aquel silencio tétrico y peculiar. El mismo que ahora percibía. Aquel silencio de Snowfield era el de la muerte. No había querido reconocerlo, por eso todavía no había gritado hola una sola vez en aquellas fúnebres calles. Había tenido miedo de que alguien respondiera. Y ahora tampoco gritó por miedo a que alguien le contestara. Alguien o algo. Alguien o algo peligroso. Finalmente no tuvo más remedio que aceptar los hechos. Snowfield estaba indiscutiblemente muerto. Ya no era un pueblo, era un cementerio, un elaborado conjunto de tumbas de granito, madera, grava y ladrillo con ventanas geminadas y balcones. Un camposanto diseñado a imagen de un idílico pueblecito alpino. El viento arreció de nuevo, silbando bajo los aleros de los edificios. Sonaba a eternidad. Capítulo 7. El comisario del condado. Las autoridades del condado, con cuartel en Santa Mira, todavía no estaban enteradas de las crisis de Snowfield. Tenían sus propios problemas. El teniente Talbert Whitman entró en la sala de interrogatorios en el preciso momento que el comisario Bryce Hammond ponía en marcha el magnetófono y empezaba a informar de sus derechos al sospechoso. Tal cerró la puerta sin hacer ruido. Para no interrumpir el trabajo que estaba iniciando su colega, prefirió no tomar asiento a la mesa junto a la cual estaban los otros 3 hombres y se acercó a la gran ventana, la única de la habitación. El departamento de policía del condado de Santa Mira ocupaba un edificio de estilo español erigido a finales de los años 30. Las puertas eran sólidas y sonaban macizas cuando alguien las cerraba, y las paredes eran lo bastante gruesas como para dejar unos antepechos de medio metro en las ventanas, como el que escogió tal Whitman para instalarse. Al otro lado del cristal estaba Santa Mira, la capital del condado, con una población de 18.000 habitantes. Por las mañanas, cuando el sol se alzaba por fin sobre las sierras y borraba con su calor las sombras de las montañas, Tal se descubría a veces contemplando admirado y complacido las suaves colinas cubiertas de bosques en las que se levantaba Santa Mira, pues era una ciudad excepcionalmente limpia y fragante que había sentado sus raíces de hormigón y de acero con notable respeto por la belleza natural en que había nacido. Ahora había caído la noche. Miles de luces parpadeaban en las redondeadas colinas al pie de las montañas y parecía como si las estrellas hubieran caído sobre ellas. Nacido en Harlem, entre la pobreza y la ignorancia, negro como una marcada sombra invernal, Tal Whitman había ido a parar a sus 30 años a un rincón inesperado, pero encantador. Sin embargo, a este lado del cristal, la escena no era tan especial.
La sala de interrogatorios recordaba a otras muchas parecidas de recintos policiales y comisarías de todo el país. Un suelo barato de baldosas de linóleo, archivadores abollados, una mesa de conferencias redonda con 5 sillas, paredes de color verde oficial, lámparas fluorescentes desnudas. En la mesa de conferencias, en el centro de la estancia, el ocupante de la silla de los sospechosos era un agente inmobiliario de 26 años, alto y bien parecido, llamado Fletcher Cale. El hombre parecía a punto de estallar de justa indignación. «Escuche, comisario», decía Cale, «¿no podríamos dejar ya toda esa basura? No es preciso que me lea otra vez mis derechos, por el amor de Dios. ¿No hemos pasado ya por esto una decena de veces en los últimos 3 días?» Bob Robin, el abogado de Cale, se apresuró a dar unas palmaditas en la espalda a su cliente para que se callara. Robin era un tipo regordete, de cara redonda, con una sonrisa dulce, pero con la mirada dura de un jefe de mesa en un casino. «Fletch», dijo Robin, «el comisario Hammond sabe que te han retenido como sospechoso casi todo el tiempo que permite la ley, y sabe que yo también lo sé. Te explicaré qué va a hacer ahora. Va a resolver este asunto en un sentido o en otro durante la próxima hora». Cale parpadeó, asintió y cambió de táctica. Se derrumbó en su asiento como si le abrumara un gran peso. Cuando habló, había un ligero temblor en su voz. «Lamento haber perdido la cabeza por un momento, comisario. No debería haberle gritado así, pero es tan difícil, es tan duro para mí». Su rostro parecía hundido y el temblor de su voz se hizo más pronunciado. «Por el amor de Dios, he perdido a mi familia, mi mujer, mi hijo, los 2 han muerto». «Lamento que piense que le he tratado injustamente, señor Cale», respondió Bryce Hammond. «Solo intento hacer las cosas lo mejor posible. A veces acierto. Quizá en esta ocasión me equivoco». Fletcher Cale decidió aparentemente que al fin y al cabo no estaba en tan mala situación y que podía permitirse una actitud magnánima. Se secó las lágrimas, se incorporó más en la silla y murmuró: «Sí, bien, creo que entiendo su posición, comisario». Cale estaba subestimando a Bryce Hammond. Bob Robin conocía al comisario mejor que su cliente. Frunció el ceño, miró a Tal y luego clavó sus ojos en Bryce. Por lo que Tal Whitman había podido comprobar, la mayoría de la gente que trataba con el comisario le subestimaba, como acababa de sucederle a Fletcher Cale. Era fácil hacerlo, pues Bryce tenía un aspecto nada imponente. Había cumplido los 39, pero parecía mucho más joven. El cabello rubio pajizo, muy espeso, le caía sobre la frente dándole un aspecto desaliñado y juvenil. Tenía una nariz respingona, salpicada de pecas hasta los pómulos. Sus ojos azules, claros y despiertos, estaban cubiertos por unos párpados grandes que le daban un aire aburrido, soñoliento, incluso un poco estúpido. Su voz también inducía a confusión. Era suave, melodiosa, amable. Además, muchas veces hablaba pausadamente y siempre lo hacía con medida ponderación. Algunas personas creían ver en este cuidadoso modo de hablar cierta dificultad para formar sus pensamientos. Nada más lejos de la realidad. Bryce Hammond era muy consciente de cómo le veían los demás y cuándo podía aprovecharse de ello. Reforzaba estas ideas erróneas con unos modales obsequiosos, una sonrisa casi lerda y un hablar todavía más arrastrado que le hacía parecer el típico policía palurdo. Solo un detalle impedía que Tal disfrutara plenamente de la confrontación. Sabía que la investigación sobre Cale había afectado a Bryce Hammond profundamente, en un aspecto personal. El comisario estaba
condolido hasta lo más hondo de su corazón por las muertes sin sentido de Joanna y Danny Cale, pues, curiosamente, este caso le recordaba otros acontecimientos de su propia vida. Igual que Fletcher Cale, el comisario había perdido a su esposa y un hijo, aunque las circunstancias de esa pérdida eran considerablemente distintas de las de Cale. Un año atrás, Ellen Hammond había muerto instantáneamente en un accidente de tráfico. Timmy, su hijo de 7 años, viajaba en el asiento de al lado, junto a su madre, y había sufrido lesiones muy graves que le mantenían en coma desde el suceso, hacía 12 meses. Los médicos no concedían a Timmy muchas posibilidades de recobrar la conciencia. Bryce había estado a punto de derrumbarse tras la tragedia y solo últimamente Tal Whitman había empezado a notar que su amigo y su superior se apartaba progresivamente del abismo de la desesperación. El caso Cale había reabierto las heridas de Bryce Hammond, pero el comisario no había permitido que los sentimientos ofuscaran su cerebro. Su estado emocional no le había llevado a pasar por alto ningún detalle. Tal Whitman había notado el momento exacto, el último jueves por la noche en que Bryce había empezado a sospechar que Fletcher Cale era culpable de 2 asesinatos premeditados. De pronto, una expresión fría e implacable había cubierto los ojos del abultado párpados del comisario. Ahora, mientras manoseaba un bloc de notas amarillento, como si solo tuviera la mitad de la cabeza en el interrogatorio, el comisario declaró: más que volver a responder a todas esas preguntas que ya he escuchado una decena de veces, señor Cale, ¿me permite que resuma lo que nos ha contado hasta el momento? Si el resumen le parece acertado, podremos continuar con esas nuevas preguntas que deseo hacerle. Muy bien, repasémoslo todo y salgamos de aquí de una vez, asintió Cale. Vamos allá, pues. Según su declaración, señor Cale, su esposa Joanna se sentía atrapada por el matrimonio y la maternidad y se consideraba demasiado joven para aceptar tantas responsabilidades. Pensaba que había cometido un terrible error y que se vería obligada a pagarlo el resto de su vida. Entonces buscó algún estímulo, alguna evasión, y empezó a drogarse. ¿Diría usted que he resumido fielmente su descripción del estado mental de su esposa? Sí, respondió Cale, con toda exactitud. Bien, continuó Bryce. Así pues, su mujer empezó a fumar hierba. Al poco tiempo estaba drogada casi continuamente. Durante 2 años y medio vivió con una adicta a la marihuana, siempre esperando lograr que cambiara. Entonces, hace una semana, su mujer se volvió loca, rompió un montón de platos, tiró la comida por el suelo de la cocina y usted las pasó de 1000 diablos para conseguir calmarla. Fue entonces cuando descubrió que su esposa había empezado recientemente a utilizar la sustancia PCP, que popularmente se denomina polvo de ángel. Usted quedó conmocionado. Conocía que algunas personas sufren accesos de violencia psicópata bajo los efectos del PCP, de modo que la obligó a mostrarle dónde guardaba sus reservas y las destruyó. A continuación advirtió a su mujer que si volvía a tomar drogas teniendo cerca a Danny, le daría una paliza de muerte. Cale garraspeó y continuó el relato del comisario. Ella, sin embargo, se burló de mí. Dijo que era incapaz de pegar a una mujer y que dejara de hacerme el macho. Me dijo: diablos, Fletch, si te diera una patada en los huevos, me darías las gracias por haber dado un poco de color al día. ¿Y entonces fue cuando usted se derrumbó y se echó a llorar?, preguntó Bryce. Yo solo... Bueno, me di cuenta de que no tenía la menor influencia sobre ella. Tal Whitman contempló desde el antepecho de la ventana cómo aparecía en el rostro de Cale una mueca de profundo dolor o una imitación bastante aceptable.
aquel cerdo era un buen actor. Y cuando ella le vio llorando, continuó Bryce, de algún modo se sintió conmovida y recuperó la cordura. Exacto, asintió Cale. Supongo que le afectó ver a un tipo tan grande como un toro sollozando como un bebé. Ella también se echó a llorar y me prometió no volver a tomar PCP. Hablamos del pasado, de lo que habíamos esperado de nuestro matrimonio. Nos dijimos muchas cosas que quizá deberíamos haber hablado antes y nos sentimos más cerca el uno del otro que en los 2 años que llevábamos casados. Al menos yo sentí más cerca y pensaba que ella también. Me juró que iba a empezar a reducir el consumo de hierba. Bryce Hammond, todavía manoseando el bloc de notas, prosiguió su resumen. Entonces, el jueves pasado, volvió usted pronto del trabajo y encontró a su esposa y a su hijito Danny muerto en el dormitorio principal. Escuchó algo a su espalda. Era Joanna, que empuñaba un hacha de carnicero, el arma que había utilizado para matar a Denny. Estaba drogada, dijo Cale. PCP. Me di cuenta enseguida. Aquella ferocidad en sus ojos, aquel aspecto animal. Ella le gritó una serie de incoherencias sobre serpientes que vivían dentro de la cabeza de la gente, sobre personas controladas por serpientes perversas. Usted se apartó de ella, dando un círculo a su alrededor, y ella le siguió. Usted no intentó quitarle el hacha. Creí que me mataría si lo intentaba y probé a calmarla con palabras. Así pues, usted siguió retrocediendo hasta que pudo alcanzar la mesilla de noche donde guardaba una automática del 38. Le advertí que soltara el hacha, se lo advertí. Pero ella, al contrario, se lanzó contra usted con el hacha levantada. Entonces usted le disparó un solo tiro en el pecho. Cale estaba ahora inclinado hacia adelante con el rostro entre las manos. El comisario dejó el bolígrafo, juntó las manos sobre el estómago y entrecruzó los dedos. Bien, señor Cale, espero que pueda aguantarme un poco más. Solo unas preguntas finales y luego todos podremos salir de aquí y continuar nuestras vidas. Cale apartó las manos del rostro. Tal Whitman no dudaba que, para Cale, la frase continuar nuestras vidas solo podía significar que, por fin, le iban a soltar. Estoy bien, comisario. Adelante. Bob Robin, el abogado, no abrió la boca. Repantingado en su asiento, todavía con su aspecto de debilidad tanto física como de carácter, Bryce Hammond murmuró: Mientras le reteníamos aquí como sospechoso, señor Cale, nos hemos topado con algunas preguntas que necesitamos aclarar para poder dar por concluido este terrible asunto. Verá, alguna de esas preguntas puede parecerle absolutamente triviales, casi una pérdida de tiempo para usted y para nosotros. Son, en efecto, minucias. Lo reconozco. La razón de que le haga pasar por este nuevo trago es... Bien, la razón es que deseo ser reelegido el año próximo, señor Cale. Si mis contrincantes electorales me pillaran en algún tecnicismo, aunque solo fuera una tontería sin importancia, lo proclamarían a bombo y platillo hasta convertirlo en un escándalo. Dirían que estoy durmiendo o que soy un vago. Bryce dirigió una sonrisa a Cale, una sonrisa auténtica. Tal Whitman no podía creer lo que veía. Lo comprendo, comisario, asintió Cale. Desde el antepecho de la ventana, Tal se puso en tensión y se inclinó hacia adelante. Bryce Hammond añadió entonces: Lo primero que quiero saber es... Lo que no entiendo es por qué disparó contra su esposa y luego llenó de ropa sucia la lavadora y la puso en marcha antes de llamarnos para informar de lo sucedido. Capítulo 8. Barricadas. Manos seccionadas, cabezas cortadas,
Jenny no podía quitarse de la mente aquellas imágenes horrendas mientras avanzaba apresurada por la acera junto a Liza. 2 calles al este de Skyland Road, en Bay Lane, la noche era tan silenciosa y pacíficamente amenazadora como en todo el pueblo de Snowfield. Aquí los árboles eran más grandes que en la calle principal y ocultaban casi por completo la luz de la luna. Las farolas también estaban más espaciadas y los pequeños charcos de luz amarillenta que quedaban separados por siniestros mares de oscuridad.